Hoy nos vamos a ir de Salmos. Amén. A veces, ayúdeme con la luz, Tatiana. A veces uno, digamos, se pone a cantar o a adorar. A mí me pasa mucho que cuando estoy pues cantando, adorando, no es por el hecho de que esté aquí, pero cuando adoramos siento que de alguna manera mi cuerpo, aunque está en esta tierra, no está aquí. No sé cómo explicarle, pero siento que de alguna manera, estando presente en carne en este lugar, siento que algo se eleva. Sé que eso es en el espíritu y yo anhelo fielmente que la iglesia pueda tener esa experiencia con Dios. Saber que cuando viene a este lugar, que es un espacio físico contratado, no es el espacio físico en sí, sino es la disposición que hay en nuestro corazón para que el reino venga a nosotros. ¿Ok? Me gustaría que abra la Biblia en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Yo le voy a leer aquí la traducción viviente, ¿ya? Me ha gustado mucho esa Biblia. Antes la leíamos con mi hijo y me acordaba de algo muy interesante. Padre eterno, Señor, libéralo. Algo pasa con el Holy Riggs. Regáleme un momentito. No sé por qué no nos deja cambiar el logo en ese programa. Creo que voy a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar. Pero bueno, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ¿sí? Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. La palabra en la Reina Valera dice, bienaventurado. El que no anda en camino de malos, ni se sigue en senda de escarnecedores, sino que en Jehová, bienaventurado, ¿sí? Que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentados. Escarnecedores son burlones o la gente que hace escarnio de otros, se siente a hablar de otros. Eso es lo que está diciendo. Seguimos la traducción viviente, por favor. Verso 2. Traducción viviente, verso 2. Dice ahí, sino que se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche. ¿Qué dice? Sino que se deleitan en la ley del Señor meditando de día y de noche. Esta no es la primera vez que predico este salmo, pero hoy siento fuertemente volverlo a mencionar por un tema. Ok, sigan, verso 3. Este es el salmo que el Señor me regaló a mi familia. Con este salmo yo fui instruido desde niño y es una herencia para mí. Hay versículos en la Biblia que vienen a ser como ese versículo cuando Dios te llamó por primera vez. O ese versículo que cada vez que tú lo lees te acuerdas de cómo el Señor hizo algo en ti. Este para mí es un versículo de herencia familiar. ¿Sí? Es una herencia. Esta es mi identidad, es lo que yo soy. ¿Ok? Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre da fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Creo que entiendan o lea conmigo nuevamente. 1, 2, 3. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que ya, siga, verso 4. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. En la traducción, en la Reina Valera
Dice, son como el tamo que es llevado por el viento. El tamo es como esa bolita del viejo oeste. ¿Se han visto las películas del viejo oeste y pasa rodando la bolita? Ese es un tamo. ¿Ok? Siga. No sucede, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Siga. Pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos los lleva a su destrucción. ¿Ok? El enfoque de la palabra de esta noche es, ¿somos prosperados? ¿Sí? La palabra dice que todo aquel que se deleite en la ley de Jehová, todo aquel que permanece en él, y el Señor aquí en el Salmo 1, Él separa a la gente que es mala, o la gente que es perversa, o la gente que es burlona, la gente que se siente a hacer escarnio de otros. El Señor los separa, dice, para el día del juicio. ¿Sí? Ya les he enseñado en otras prédicas, pero el juicio no es el día del juicio final que se lee por ahí. El día del juicio el Señor tiene ciclos y temporadas. Diga conmigo, ciclos y temporadas. Cada ciertos ciclos, cada ciertos años, cada ciertas temporadas el Señor trae juicios. ¿Ok? Usted, por ejemplo, mire, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia. Para mí eso fue un tiempo de juicio. ¿Sí? Y el juicio se aplica tanto para justos como para injustos. ¿Ok? Los que son injustos pues tendrán su pago, porque dice que el Señor los sacará a la luz y que Él no mezcla al justo con el injusto. Y que el justo como recompensa tiene la calidad de ser próspero. ¿Ok? El justo, conforme camina en Dios, tiene la capacidad de ser próspero. Cuando una persona que conoce a Jesucristo no prospera, yo debería preocuparme. ¿Por qué debería preocuparme? Lea el verso 4. Perdón, el verso 3. Lea el verso 3. Dice que aquellos que meditan en su ley, aquellos que se esfuerzan en buscar su reino, aquellos que se introducen en la presencia del Señor y que buscan sus secretos, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Ustedes han visto cómo es un árbol plantado a la orilla de un río? ¿Cómo es un árbol que se planta a la orilla de un río? Es fuerte, es grande, es frondoso, ¿sí? Por lo mismo, por lo que está constantemente hidratado, y aunque venga tiempos de sequía, por el simple hecho de estar cerca de un manantial o cerca de un río, tiene la capacidad de aguantar más que un árbol que esté a la intemperie. ¿Estamos de acuerdo o no? Perfecto. Que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Mira, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Siempre dan fruto. Diga conmigo, fruto, hojas, prospera. Un momentito. Regáleme un ratito, por favor. Ok, Apocalipsis 22, 2 al 5. Apocalipsis 22, 2 al 5. Abra su Biblia. Ok. El Señor compara los árboles con los hombres. Sí les he enseñado eso, ¿verdad? Que el Señor compara los árboles con los hombres. ¿Sí? Cuando uno lee, dice, serás como árbol plantado. Quiere decir, tú hombre, tú de carne, serás plantado junto a corrientes. O sea, tú, varón, mujer, tú, dice, fluía por el centro de la calle principal y a cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes, y las hojas se usaban como medicina para sanar a las... Entonces, los árboles que están cerca de ese río, de ese manantial, de ese fluir de agua, no solamente son frondosos, sino que dan fruto. Y dice que este árbol de vida no solo da fruto, sino que sus hojas son... Recuerden lo que leímos en Salmos 1, frutos, hojas, y serás prosperado en todo. Mire, verso 3.
Dice, y no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos lo adorarán. Entonces, aquellos que adoran al Señor, dice que no tendrán, ¿qué cosa? Maldición, ni ninguna cosa sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y el Cordero. Ok, entonces, vamos leyendo dos porciones bíblicas en donde la palabra dice y enseña que yo debería caminar en prosperidad, que no me debería faltar nada, que no debo caminar en maldición. Sin embargo, ¿por qué muchas veces cosas que yo quiero emprender, cosas que yo quiero hacer, cosas que yo quiero sanar, cosas que yo quiero olvidar, cosas que quiero procesar, me acompañan? ¿Por qué cosas que yo ya pienso que he vencido vuelven de nuevo a salir a la luz? Ahora sí, déjenme ver el versículo que tengo acá porque los tengo separados. Salmo 107:20. ¿Se acuerdan cuando leímos el verso 2? Dice, sino que medita en su ley. ¿Cuándo medita en su ley? De día y de noche. ¿Cuándo medita en su ley? Ya, mire, yo lo puedo, de alguna manera teológicamente se puede interpretar como leer la Biblia de día y de noche literal. Pero cuando tú meditas en la ley de Jehová, cuando amanece y cuando anochece, cuando entiendes todo lo que procesa tu vida, ¿sí? Eso hace un reflejo o hace un espejo de lo que está pasando en tu vida espiritual. Les voy a contar una anécdota, muy rapidita. El letrero que pusieron, hermanos, cuando lo pusieron estuvo bonito, ¿verdad? ¿A cuánto les gustó el letrero? ¿Sí? Y ¿saben qué es tremendo? Nosotros habíamos contratado ya una persona, habíamos visto una persona antes y esa persona no nos pudo ayudar. Luego vimos otra persona y también así mismo, intentamos hacer el trámite para hacer lo del letrero y era una cosa que no nos dejaban hacerlo, no nos dejaban hacerlo. De repente pues la persona simplemente desistió del trabajo, no le llamó, no le interesó porque a la larga también es un trabajo, es dinero, hermano. ¿A quién no le gustaría ganarse un dinero? Entonces a mí se me hacía extraño que pasar por dos personas y que nadie quiera coger el trabajo. Y resulta que conocimos por casualidad en consejería a una persona y esa persona resulta ser que ha tenido el arte en las manos y nos ayuda. Y nos hace el letrero que quedó muy bonito. A mí me encantó desde primera instancia. Pero resulta que, qué curioso, habíamos estado justamente estando en ayuno con mi esposa la semana pasada y de repente las letras empezaron a caerse. Y bueno, el asunto era algo solucionable, no era algo complejo, no es como decir estuvo mal hecho el trabajo, no. Yo sé que la persona que lo hizo con todo su corazón, pero qué extraño, como yo le digo, siempre las cosas que pasan de orden natural tienes que entender que operan también espiritualmente. Y es tremendo que cuando quisimos poner el otro de los letreritos y todo eso, hubo un pequeño conflicto aquí por el local, ¿ok? Entonces yo digo, Señor, ¿qué pasó aquí? Porque primero, pedimos a una persona, no nos quiso hacer. Segundo, el otro nos quiso hacer, pero luego se echó por atrás. Y el otro lo hizo, pero ha habido hasta una contraparte de que no, es como que no hubieran querido que nosotros nos hagamos públicos o que la gente sepa que nos reunimos aquí. Entonces yo me di cuenta que había una oposición, si me hago entender. Sin embargo, la Escritura dice que nosotros somos prósperos en todo. Entonces, ¿por qué razón se nos detienen cosas? ¿Sí? Usted quiero que entienda, o sea, se pone el letrero novito y todo eso, comienzan a caer las letras, por cualquiera que sea la razón, por un error, por algún pegamento, qué sé yo. ¿Sí? Algo aconteció espiritualmente, ¿sí me hago entender? Y eso quiere decir que algo también, aunque el Señor nos quiere hacer visibles, nos quiere prosperar, nos quiere establecer, hay situaciones en las que se presentan oposiciones, ¿ok? Entonces para mí el día y la noche no solamente es el día y la noche, sino que también es la vida, ¿sí? Asimismo, el que camina en el Señor de día y de noche es aquel que tiene gran luz, que camina con felicidad cuando tiene, y la oscuridad también es cuando no tiene, cuando está enfermo, cuando está en dificultad. Y todo eso, lo que inmiscuye la vida, el amanecer como el atardecer, que implica también la juventud y la vejez, si tú perseveras y meditas constantemente en tus caminos, entonces serás prosperado. Y es interesante porque si leemos este versículo, dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de la puerta de la muerte. Pon la Reina Valera. Ahí es interesante porque aunque habla de la puerta de la muerte, mire lo que dice la Reina Valera. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué cosa?
Vuelvo y repito, envió su palabra y los sanó y los libró ¿de qué? En la traducción viviente dice que los libró de la puerta de la muerte. El Señor dice que a su iglesia le dio las llaves que Cristo venció y trajo consigo las llaves de la muerte, ¿sí? Y prácticamente de la ruina, del Hades, del infierno. ¿Sí me hago entender? Entonces, aunque nosotros lo queramos negar, hay un complot espiritual que constantemente va a tratar de estorbar que tú seas próspero. No sé si me hago entender. Constantemente algo se va a levantar en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu ánimo. Porque a veces inclusive perdemos hasta el ánimo de buscar a Dios. Y a veces no nos damos cuenta que esto es espiritual. Curiosamente, miren, yo les digo algo. Le decía a Juan el otro día, ¿no? Si por mí fuera aquí, yo no le debo nada a nadie. Yo cojo un día, cierro el local y se acabó iglesia. ¿Sí me hago entender? Sería fácil, ¿verdad? Y sencillo prácticamente. Pero, ¿qué pasa? Que si alguno de los dos llegase a faltar, yo pienso que este lugar no se sostiene. No porque ustedes no vengan, colaboren y están aquí, sino porque a la larga siempre hay una autoridad y hay un visionario. Por más que se quiera ver, o sea, un local no funciona sin jefe. Si no hay jefe, los empleados hacen de las suyas. ¿Sí me hago entender? ¿Sí o no? Los que tienen gente a cargo. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Si el jefe está, todo funciona. Si el jefe no está, ¿sí? Entonces, es curioso, porque con lo que comentaba del letrero, entonces, había situaciones que teníamos que de repente sanar como matrimonio, y ese día que estábamos en el ayuno, era un ayuno de sanidad interior. Porque no se crean, hermanos, hay cosas que realmente pasan con todos nosotros. Entonces me di cuenta que la situación que estaba pasando con nosotros de alguna manera estaba haciendo tambalear cosas aquí en el ministerio y las letras empezaron a caerse. Yo lo estoy trayendo a luz aquí, pero de repente, ¿qué se está cayendo en tu casa? No sé si me hago entender. ¿Qué se está cayendo en tu entorno en el que tú intentas caminar y sientes que se desbarata? Sin embargo, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, ¿por qué es importante meditar en la ley de Jehová? Sino aquel que medita en su ley. No dice en su palabra, dice en su ley. Por favor, abre Salmos capítulo 1, versículo 2. Pon la nueva versión internacional, NBI. Déjame ver qué dice esa versión. Sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Miren, en todas las traducciones no cambia la posición de ley, no está diciendo la palabra, está diciendo la ley. Eso quiere decir que hay una ley que sostiene la vida que tú llevas. Vuelvo y repito, así como la gravedad sostiene las cosas en el planeta, hay una ley que sostiene las cosas que tú vives. Si tú no te sujetas a esa ley, va a ser muy difícil que sostengas cosas en tu vida. Eso va a requerir de niveles de fe que van a ser probados de día y de noche. ¿Qué dice el Salmo 91? Abra el Salmo 91. Yo te dije que hoy nos íbamos de salmos. Ya le doy el versículo. Sí, léelo completo. Léalo conmigo, a ver. Vamos a leer, sí, leamos la nueva versión internacional. El que habita el abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Siga. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Siga. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y mortíferas plagas. Siga. Pues te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Siga. No temerás, dice, al terror de la noche, ni la flecha que vuele diga conmigo, no temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele del día. Nueva traducción viviente, ponga nueva traducción viviente. Dice, no tengan miedo de los terrores de la noche ni de las flechas que se lanzan en el día. Quiero que entiendan allí, cuando la Biblia está manifestando
Aquel que medita en su palabra de día y de noche no se refiere que solamente esté sentado en una hamaca o en una silla leyendo la escritura, que sí debemos hacerlo. Yo le estoy enseñando a mi hijo ahorita que está aprendiendo a leer a que él se empape de los salmos. ¿Ok? Pero aquí está diciendo que hay miedos y terrores de la noche y hay flechas que se lanzan en el día. Y si no estamos firmes, si no estamos escalando firmes en el fundamento que es su ley y su verdad, va a ser muy difícil que nos podamos sostener. ¿Ok? ¿Cuál puede ser un ejemplo de una flecha que se lanza en el día? Por ejemplo, tuviste un mal día. Los malos días a veces no son malos días, son flechas lanzadas por el enemigo. ¿Para qué? Para amargarte y dañarte tu día. Y cuando llegue la noche, llegas con el... Hola, llegas con el corazón tan irritado, si llegas con el corazón tan irritado, que aún inclusive te pesa dormir del dolor y el cansancio que vives. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el terror nocturno y el terror del día, no solamente, o estudiar la palabra en la mañana o en el día, no solamente es algo literal, también es algo espiritual. O sea, hay espíritus asignados para aterrarte en la noche y hay espíritus asignados para hacerte la vida imposible en el día. ¿Cuál puede ser un terror nocturno? Y usted dice, un terror nocturno, una pesadilla. No, un terror nocturno de repente puede ser un mensaje en la noche. ¿Sí? Porque a veces los terrores nocturnos no son tan terribles. El terror es que una vez estando dentro no puede salir. ¿Estamos aquí? ¿Ah? Dígalo. Una parálisis de sueño, dice. Sí, también. Eso sí, hablamos de terrores también cuando vienen ya espíritus literal a no dejarte dormir. Pesadillas, en las cuales se incluyen. Pero hay cosas que son terrores que no parecen terrores. Por ejemplo, ustedes sabían en la mitología griega que existían las famosas sirenas, ¿verdad? ¿Qué hacían las sirenas? ¿Cuál era la historia de las sirenas? Cantaban. ¿Con qué propósito cantaban? Atraer a los marineros incautos a que vayan como bobas atrás de la voz de la sirena. Y una vez que llegaban allí no eran sirenas, ¿qué eran? Eran monstruos que devoraban hombres. Yo no sé si me hago entender. Hay terrores que parecen agradables a primera vista, pero una vez que quedas preso es difícil salir. Y generalmente pasan en la noche. La ansiedad es un terror que no lo vive la persona o no lo manifiesta físicamente de una manera muy visible, pero que en la noche atormenta. Las deudas son terrores también que en la noche atormentan. El tener cosas inconclusas son cosas terribles que te atormentan. Y cuando de alguna manera somos atormentados, buscamos una salida, buscamos una respuesta. Buscamos de repente refugiarnos en las redes, buscamos de repente refugiarnos en páginas que no son correctas, buscamos de repente conversar con alguien y no nos damos cuenta que estamos cayendo en una trampa producto de un terror. ¿Estamos aquí? Ni flecha que se lance en el día. En el día, hermano, hasta el hecho de que se te haya perdido un documento, se armó un sac, pero el hecho de que no cuadraste tu día en la contabilidad, qué sé yo, o que no cuadraste tu día, o tenía que haberse cumplido algo y no se cumplió, la irresponsabilidad de alguien. Porque a veces ni siquiera tú provocas eso, es otras personas que son irresponsables te producen ese terror, ese tipo de flechas, y te afectan. Ahora, por eso es importante que nosotros debemos buscar al Señor y orar por todo, porque aún la gente que está a nuestro cargo, nosotros le tenemos que hacer como una cobertura y tenemos que orar por ellos para ser cubiertos. Amén. Dice el Señor, lanzó la palabra, Él dio la palabra y lo sanó. ¿De qué lo sanó? A ver, ¿de qué lo sanó? Salmo 107:20, el que leímos en antes. Ponle memoria aquí. Recuerda, arriba, historia. Salmo 107:20, sí. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Envió su palabra y los cenó y los arrebató de las puertas de la muerte. Y antes leímos, los arrebató de la ruina. Entonces, la ruina está ligada al infierno.
pastor, usted sí que le gusta hablar de esos temas. No, no es que me gusta hablar. Yo necesito que usted se despierte, que cada día que usted vive peleando terrores nocturnos y flechas de día. De repente también su flecha de día puede ser ese jefe malhumorado que se levantó con el hígado revirado, con el pie izquierdo y le hace la vida imposible. ¿Qué hacemos con ese jefe terrible? ¿Sí? Entonces, quiero que usted entienda esto, ¿no? Y esto es algo que vivimos todos los días. Cuando el Señor dice que medites en su ley de día y de noche, Él quiere decir, mira, hay una ley para cada día y para cada noche. Y si tú descubres esta ley, nada podrá hacerte frente porque tu único resultado va a ser prosperar. Vimos que el árbol de la vida también estaba sembrado junto a corrientes en Apocalipsis, ¿verdad? Y ese árbol, ¿qué hacía? Daba fruto y sus hojas eran para sanidad de las naciones. Eso quiere decir que si yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, quiere decir que puedo ser renovado en Dios totalmente todo el tiempo. Pero para eso debo navegar en el río del Señor. Debo tener en cuenta qué estoy escuchando, qué estoy viendo, a qué le estoy abriendo puertas en mi corazón que no es meditar en el Señor. Miren, yo les digo algo, yo a veces estoy haciendo dientes, ¿no? Y estoy ahí en la consulta, échale y échale y échale los dientes, ¿ok? Y de repente, pues a veces me pongo una prédica o una alabanza y a veces no pongo nada, como hoy no puse nada. Y estaba escuchándome a mí mismo por dentro diciendo, Señor, porque yo tengo una forma diferente de orar. Yo no oro a una hora específica, yo oro todo el tiempo. Yo tengo esto de que me gusta hablar solo conmigo mismo y así mismo hacia Dios. Y lo hago en mis pensamientos. Entonces, para mí la palabra de Dios, para mí el reino se volvió una ley. Entonces, todo lo que yo paso en mi entorno lo peso por esa ley. Eso salió poderoso. No sé si lo entendieron. Vuelvo y lo repito. Para mí el reino de Dios se convirtió en una ley. Y si yo me apego a esa ley y si yo me aferro a esa ley, no le queda más a este mundo, a este sistema y al reino invisible que manifieste su prosperidad. ¿Por qué les digo esto? Porque llega una persona a la consulta en la fe cristiana y decía, es extraño, ¿no? Porque tú ves gente que tiene años en el Señor y dice, pastor, pero yo no creo en la brujería. Me dijo así. Y yo le digo, interesante, tú no crees en la brujería, no crees en esto. Bueno, chévere. Pero hay algo extraño allí. Me dice, ¿por qué? Porque la palabra dice, cree en mis palabras y serás salvo. Cree en mí y serás salvo. Y Él es el verbo hecho carne. Si tú crees en sus palabras y crees en lo que está escrito en ese libro, crees en las promesas que están establecidas allí, vas a tener sanidad y salvación. ¿Estamos de acuerdo? Y si su palabra dice en Gálatas, dice que no practiquemos tales cosas, entre las cuales está hechicería, brujería, contiendas, celos, iras, fornicación, adulterio. Si todo eso está escrito allí es porque hay una ley que opera sobre eso. Y hay cosas que espiritualmente siguen operando, aunque tal vez la modernidad nos ha querido de alguna manera disfrazar de que eso era para otro tiempo. Y no, eso actualmente sigue vigente. Entonces, hay una ley que se puede aplicar en el cristiano y en el Hijo de Dios que está pegado a estos principios de Gálatas. Entre ellos está la hechicería, la brujería, ¿sí? Y a veces tú no necesitas ser hechicero para lanzar un hechizo, ¿ok? Yo, hermano, créame que a mí me costó, porque en mi ignorancia no sabía. Normalmente te dicen que la envidia o el mal de ojo y que luego te pasen el huevo y todo eso, que eso no está bien porque eso es agorerismo. Sin embargo, eso no significa que no sea real. ¿A qué me refiero a que no sea real? Porque la envidia es un espíritu, hermano. Y cuando ese espíritu de alguna manera viene a apropiarse o a tomar o a de alguna manera querer la bendición, la forma en la que tú eres prosperado, es tremendo, hermano, cómo se comienzan a caer las finanzas, cómo se comienza a caer la salud, hermano. Los niños se enferman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que espiritualmente tienen una carga más fuerte que otras. Y ese peso espiritual lo aprovechan las tinieblas y se convierten en un terror, aún para tu familia.
Hermano, yo le decía, para mí, le decía a Janet, yo había escuchado en la escritura de la envidia y había escuchado de esto, pero no lo había pensado sobre mí. Cuando se vino esto encima de mí y yo lo vi, lo percibí y entré hasta en una depresión, me di cuenta que no es un chiste. Y había una ley que operaba en esto. O sea, inclusive la gente que afuera envidia lo que tú tienes. Y como consejo le doy, si el Señor lo bendice, lo prospera, cuide a quien le dice las cosas. Si va a hacer algo mejor, no diga nada. Mejor póngase en resguardo en el Señor, anótelo en un papel, eso sí, hágalo, anótale. Ore, ándelo a cargar, sí, declárelo en el nombre de Jesús, pero hágalo calladito. Para que el momento que se dé las tinieblas no tengan argumento de venir a tocar lo que el Señor te ha hecho prosperar. Hay cosas que en el cual Dios me ha hecho prosperar a mí. Y cosas que les comparto en Chiqui, pero hay cosas que no. Porque me di cuenta, hermano, se lo digo con todo el corazón, me di cuenta que aún dentro de la congregación la gente comenzó a envidiar. Y no por el hecho de que es prosperado de tener, sino de por qué a él sí y a mí no. Porque aún inclusive cuando tú recibes va a haber otro que dice ¿por qué a mí no? La pregunta es, ¿qué ley estás aplicando? ¿Qué es lo que somos en Dios? ¿Cómo estamos viviendo el terror de la noche y cómo estamos viviendo la flecha del día? ¿Tenemos un buen escudo para soportar la flecha del día? ¿Tenemos ángeles guardianes que nos guarden en la noche? ¿Cuántos se acuestan pidiendo ángeles al Señor en la noche que los guarden? ¿Sí? Porque los ángeles no solamente es algo que aparece en la Biblia bonito donde apareció Jesús y tocan arpitas. No, los ángeles dicen que son nuestros siervos. Aún inclusive para poder caminar en ciertos lugares necesitamos ángeles, hermanos. ¿Sí? Entonces, hay una ley que aplica a todas las cosas y si yo aplico esa ley, no queda más que ser prosperado. No sé si me estoy haciendo entender. Tú estás siendo llamado a ser prosperado en el reino de Dios. Si algo en lo cual tú caminas no prosperas, debes preocuparte porque debes ver o qué puerta está abierta o qué terror nocturno está llegando en tu casa en tu noche o qué flecha te está golpeando en el día que no te deja acertar fielmente. Y eso se corrige de una manera muy fácil, muy sencilla. ¿Cómo? Vean la prédica del día sábado. Confesión. Confesión. Algo tan sencillo como confesar lo que hay en tu corazón. Confesar lo que sientes te trae niveles de libertad. Y muchos de los que están aquí sentados saben que es así. Porque algún momento que confesaron o soltaron algo que había en su corazón, de repente detonó algo que estaba detenido. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Por qué? Porque aplicamos una ley. El mundo espiritual aplica una ley. ¿Cuál es la ley del mundo espiritual? Quédate callado, amárgate, pelea con todo el mundo y yo te aseguro que vas a ir de ruina en ruina en ruina. Pelea con tu jefe, pelea con tu esposa, haz la vida imposible a tu casa, a tus hijos y te vas a dar cuenta que todo lo que hagas se te cae, se te pudre, se te daña y así hagas lo que quieras hacer, así te pares de cabeza, nada va a funcionar. Por un lado. Por otro lado, si usted tiene gente a cargo, ore por su gente. La escritura dice confesando y dice, y oren unos por otros, porque en esta oración hay poder. Eso quiere decir que hay momentos en el que yo tengo que presentar la gente que está a cargo mío o la gente que camina al lado mío. ¿Por qué? Porque la visión que te puede dar el Señor a ti, mira, es tan tremendo como, mira, porque a veces decimos, bueno, es que yo no estoy en ese lugar para influir, yo no estoy en ese lugar para ver que se pueda cambiar esto. Sí, tú no estás en ese lugar, no estás en esa altura, no estás en esa autoridad. El panadero y el copero del rey, que no estaban en esa autoridad, fueron luego los mismos que mandaron a llamar a José y quien tuvo esa autoridad fue a través de uno de ellos. Nehemías era el copero del rey. Y ellos no tenían recursos para terminar el templo. ¿Y qué hizo el copero del rey? Él dice que vio su semblante el rey y él tuvo influencia. ¿Sí me van a entender? No minimicemos el lugar en el que estamos porque no nos damos cuenta de alguna manera que somos la sal de ese lugar y el Señor te va a usar en ese lugar que estás para hacer un alivio a ese terror
nocturno y esa flecha que está yendo en el día. Pero también es importante que oremos por los que están en autoridad. O sea, yo debería orar por mi jefe, debería orar por mi equipo de trabajo, debería orar por los que están debajo. ¿Y qué oro, pastor? Padre, en el nombre de Jesús, pon la gente correcta para que podamos trabajar bien. ¿Qué oro, Señor? Señor, lo que esté escondido, la mano negra, lo que esté por ahí, lo que nos estén haciendo, toda brujería, toda hechicería, todo lo que se esté levantando, Señor, sácalo a la luz, Señor, y las mismas trampas que pusieron enfrente de nosotros, devuélveselas. Y usted comienza a ser efectivo en todas las cosas que hace. Hoy el Señor les está dando herramientas. Estas son herramientas de guerra, estas son armas de guerra. No podemos descuidar que nosotros constantemente peleamos de día y de noche. La enfermedad también es un tormento, pero muchas veces la enfermedad tiene lugar porque ignoramos la ley. ¿Acaso la Escritura no dice también que aquellos que están enfermos, que le pidan al Señor y Él les dará sanidad? No dice, cree pues el de sus palabras. Dice, ahí no dice acaso, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Sí, entonces decía esta persona que conversaba, me dice, yo he vivido por muchos años así, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Yo le digo, perdón. Eso fue el día lunes, ¿verdad? Ayer, ¿verdad es? Entonces yo me pongo a pesar esto porque yo digo, me dio un pesar y una pena y una bronca, disculpen la palabra, no con la persona, me dio unas iras porque muchas veces, inclusive nosotros como pastores, deberíamos constantemente topar estos temas y darles herramientas para que ustedes puedan pelear y vencer sus batallas. ¿Cómo puede ser posible que un cristiano que tenga 15 años no puede salir de la ruina? No hablo de nadie de aquí, por favor. Hablo de algo que fue muy aparte en la parte externa y resulta que muchas de estas cosas no se aplican porque desconocen la ley espiritual. Entonces, la palabra, aquí no dice en Salmos, no dice el que medite en su palabra, no dice eso, dice el que medite en su ley. Eso quiere decir que todas las cosas que están sujetas a la prosperidad emocional, financiera, de salud, la prosperidad en los negocios, la prosperidad en tus hijos, ver, por ejemplo, ver que tus hijos sean buenos en la escuela, ver que tus hijos comiencen a ganar galardones. Sí, hermano, eso es una gracia que viene de Dios, pero también se pelea. Y no solamente pegándole al niño para que aprenda, sino que tienes que orar por él. Hay que despertar los sentidos y el llamado que ellos tienen. Porque aún ellos también viven terrores. Amén. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que pasaron a la casa de sus hijos a orar por ellos? Dice, el mío no ha nacido, póngale la mano aceite ahí. Entonces he visto ese niño cuando hemos orado, ¿verdad? Cómo pega el brinco. Él conoce la unción. Entonces él extraña la unción. Pero como padres debemos insistir. ¿Amén? ¿Qué dice la gente online? No dicen nada, están callados. Se han sentido retados porque les dije que les voy a cortar la transmisión por no venir. Dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Estamos en Salmo 91:6. Voy al 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Mira, ¿cuándo fue la última vez que ustedes oraron, Señor, yo quiero ver la recompensa de los impíos? ¿Por qué tú lo bendices? ¿Por qué tú le das? ¿Por qué él tiene y por qué yo no? Yo pienso que debería ser un excelente versículo también para orar. Señor, tú dices que tú no juntas al perverso con el santo, al justo con el injusto, tú no lo juntas. Y el día que lo juntas, lo traes a cuenta para el día de justicia, el día ¿cómo fue? De juicio, perdón. Entonces, Señor, si tienes que hacer un día de juicio, Padre, primero, pues yo le recomiendo, eso sí es una recomendación, métase en un ayuno. Y dígale, Señor, vengo a ponerme delante de ti, todo lo injusto que yo soy, Señor, saca la luz. Eso sí, haga primero eso. Sánese, libértese. Y ahora sí, Señor, si tú dices en tu palabra, Padre,
que tú el día de juicio vienes a traer al justo y al injusto, y tú no los juntas, sino que los separas, y que es como el tamo y que es llevado, Señor, llévate mi maldición, llévate al injusto y permite que el justo prospere. Si yo soy justo delante de ti, no niegues tu prosperidad en mí. Todo esto que le digo, hermano, es algo que yo hago. Cuando yo presento una ofrenda y cojo un papelito, yo inclusive ya le di la enseñanza de cómo ofrendar. No ofrende solamente con lo que sale de su bolsillo. Así sea $1, hermano, el problema no es la plata, es cómo usted ofrenda. ¿Se acuerda que yo le dije que preferible separe, o sea, que usted prepare un tiempo de ofrenda para poder hacer el sobrecito? Y me acuerdo tanto que yo lo escribí aquí en el papel, eso fue hace como unas 3 o 4 semanas. Yo le digo, Señor, ¿qué pasó con lo que tú dijiste? ¿Qué pasó con tu promesa? Y le puse ahí, no me recuerdo exactamente, pero fue algo tan puntual como que, Señor, tú dices en tu palabra que tú bendices al dador alegre. Algo así le puse. Señor, ¿qué pasó con mis finanzas? Algo así, no me recuerdo. Y lo puse en el sobrecito. Hermano, eso era como haberle presentado una demanda. ¿Sí? Una demanda se presenta como en papel, ¿sí o no? Usted pone una demanda y dice, demando porque esto me está... Oiga, era como haber puesto una demanda, hermano. Oiga, yo puse esa demanda y después de eso todo cambió. Entonces yo me pongo a analizar y digo, yo no puedo vivir de la misma forma que vivo, pero tampoco puedo seguir haciendo lo mismo que hago. Vuelvo y repito, yo no quiero vivir de la forma en que vivo, pero tampoco puedo seguir haciendo lo que hago. Entonces, cuando yo entiendo cómo opera la ley espiritual y yo medito en su palabra y yo comienzo a usar las herramientas y las armas que Dios me dio, comienzo a ser próspero. Porque Satanás no tiene por qué venirme a arrebatar. Y si vino a arrebatar, si vino un terror, dice el Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos sus caminos. ¿Dice o no dice el Señor que va a mandar ángeles? Entonces de repente si usted dice, pastor, siento el lugar donde trabajo como pesado. He orado, he ungido, pero está pesado. De repente no es el tiempo de ungir, es el tiempo de decir, Señor, envía ángeles. Porque necesito que me ayuden a pelear esta batalla que no la puedo vencer. ¿Sí está entendiendo? Son armas. Estas son armas que el pueblo debe tomar. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Dice que, ¿qué hacen esos ángeles? Léalo conmigo. 1, 2, 3. ¿Dónde está mi modelo? Ven acá allá. Corra, vuela. Trae ese cinto que tienes ahí. El cinto. O tienes un manto por ahí. No, tus manos nomás. Ven, corre, acá, con tus manos. Ok, dice ahí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, pero ciérralos. Ponte las manitos. Tápate. Dame tu otra mano. Dice, en tus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. No mires, no seas tramposa. En tus manos te llevará para que no tropieces en... Ya, gracias. Esa ilustración, aunque sencilla, hermano, hay cosas que usted no puede ver. Usted no sabe quién le va a lanzar la puñalada trapera. Usted muchas veces no sabe con quién camina. Y los ángeles, dice que el Señor los manda como guía, aun cuando tú no puedas ver, dice ahí, te llevarán de la mano. ¿Lo dice o no lo dice? Si lo dice, yo lo creo. ¿Ok? Para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué tropieza el pie en piedra? Porque andamos medios tan distraídos de la vida que andamos tropezando. Sobre el león y las pies pisarás, hollarás al cachorro del lobo y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto en cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré en la angustia, lo libraré, lo glorificaré
y los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Entonces, si yo entiendo que desde que amanece hasta que anochece yo estoy en un conflicto, tanto en la noche como en el día, pero si yo me apodero de esta ley, si yo me apodero de la ley, o sea, si yo veo que algo se me cae, si veo que alguien no me cumple, si veo, o sea, yo no debo analizar solamente que eso pasó por el azar, sino que algo espiritual está deteniendo mi proceso. ¿Lo entienden? Hay algo que está deteniendo mi proceso, hay algo que está deteniendo mi sanidad, hay algo que está deteniendo mi avance. Si yo, por ejemplo, digo, mira, yo quiero caminar con el Señor y siento un tropiezo, siento que mi familia me jala, el trabajo me jala, la presión social me jala y no puedo ni siquiera buscar su presencia, eso no solamente es físico, es espiritual. Y ahí tiene que usar sus herramientas. Amén. Entonces, meditar en la ley del Señor no solamente sentarse con un libro de día y de noche. Meditar en la ley de Dios, lógicamente, vas a tener que leerla, porque si no la lees y no conoces los principios, no vas a vencer. Pero el objetivo no es que la leas, sino que utilices esas herramientas, esas armas, y pongas a disposición ángeles que el Señor puso para ti, para que puedas vencer. Voy a ver si el día sábado les voy a predicar acerca de cómo operan los ángeles. Y cómo los ángeles no solamente guían a personas que están con ceguera parcial o evitan que no tropieces, sino que aún inclusive alimentan, sustentan, están en los nacimientos. ¿Sí? Los ángeles aportan ayuda espiritual, fortaleza. Y ellos están proporcionados para que su iglesia camine en esa comunidad, en esa unidad, perdón. Y a veces ignoramos esto. Entonces, vi la necesidad de hablarles de mi salmo familiar. Ese es mi salmo familiar. Ese es, no sé si alguna vez has visto que hay apellidos que tienen escudos. O hay apellidos que son nobles, que pertenecen como una realeza y siempre tienen como un refrán o tienen algo que los potencia y define quiénes son. Si yo tengo que definir quién soy en Dios, yo soy Salmo 1. Esa es mi insignia. Porque me encanta vivir mi vida de día y de noche en su ley. Y me encanta cuando llegan los días de juicio. ¿Por qué? Si estoy chueco, pues si estoy chueco, recibo palo. Y el Señor en su misericordia, pues me enseña y lo corrijo. Si no estoy chueco, el Señor, aún en medio de todo eso, me bendice. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen las herramientas que les he dado. No vengan, digamos, solamente con el hecho de abrir el local o sentarse. O sea, no lo vean así. Comiencen a hacer del Señor su estilo de vida, su forma de pensar, su forma de crecer, su forma de creer. Pero eso se tiene que pelear. Y no hay descanso. Dice de día y de noche. De día y de noche. Eso habla de hacerlo de una manera constante. Amén. ¿Quién vive? Y es su nombre. Ok. Déjeme si vuelvo rapidito al Salmo 1, con eso ya finalizo. Ok, verso 3. Con eso finalizo. Salmo 1, 3. Dice, Salmos 1, 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí viene otra parte importante. ¿Qué necesita para que prospere? Diga conmigo, tiempo. Tiempo. Porque dice que eso, ¿a qué acontece? Yo lo veo de esta manera. A tu nivel de madurez, a tu nivel de sanidad, va a ser tu nivel de prosperidad. Vuelvo y repito, a tu nivel de madurez, a tu nivel de sanidad, a tu nivel de intimidad, va a ser tu nivel de prosperidad. Si tú buscas más el reino de Dios y su justicia, vas a ser próspero en todo. Amén. Esa es la contraparte que vi con una persona cristiana de años. Yo le digo, mira, mientras tú no cambies esto, mientras tú no creas lo que está escrito, va a ser muy difícil que cosas cambien en tu vida, por un lado. Y por otro lado hay otra persona que en cambio no asiste tanto a la iglesia, pero son muy creyentes, buscan al Señor y su hijo
ellos han crecido financieramente y su hijo está sus cortos 12 años de edad prosperando tremendamente. Yo le digo así al Señor y yo comienzo a pesar. Por eso le digo, es importante pesar. Señor, ¿por qué estos que tienen 15, 20 años están estacionados? ¿Y por qué estos que tienen también tal vez una cantidad de tiempo, tal vez unos 10, pero en cambio han prosperado como personas y han crecido? Y el Señor me dijo, y a través de la misma persona me dijo así: esto no ha sido fácil, esto ha tenido su tiempo. Esto ha sido algo que se ha tenido que labrar. Esto ha sido algo que se ha tenido que trabajar. Esto ha sido algo que he tenido que estudiar. Esto ha sido algo que he tenido que disciplinar en el ámbito natural. Y como viene de arriba, al que entiende este principio, como viene de arriba, no le queda más que ser próspero en todo. Amén. Entonces, va de la mano el que crezcamos con el Señor, pero va de la mano en el que también nos preparemos. Estudiemos si es necesario, entrenemos si es necesario. Amén. Entonces, no descuide, porque todo va a ser a su tiempo, y no deje que el enemigo le robe, no deje que el terror nocturno le robe, no deje que la saeta de día. ¿Sabe qué hace la saeta de día? La saeta de día busca no solo matar, busca herir. Porque si tú estás en el día herido, hermano, es más fácil perseguir una presa herida que una presa que no ha sido mancebada. Pero una presa que ha sido herida es muy fácil, porque tarde que temprano se va a rendir por el cansancio y va a decir: eso no sirve, la iglesia no sirve, Dios no me hizo nada, Dios no está conmigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca Satanás, que tu corazón se hiera, para que no busques más al Señor. Póngase sobre sus pies. Un saludo, Pauli. Está conectada Paulina desde Quito. Un saludo grande. Amén. Levante sus manitos y diga: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy me enseñaste que debo aprender a meditar en tu ley de día y de noche. Y no se refiere solo a estar sentado en la Biblia. Se refiere a que yo pese lo que pasa en el día, pese lo que pasa en la noche y qué está operando. Y según lo que está operando voy a tener la ley o las leyes, voy a meditar en ellas, saber cuál es tu instrucción para saber vencer. Tu palabra también me dice, Señor, que tú, Señor, me guardas, mandas ángeles. Pero sobre todo, Señor, dice tu palabra, que tú me cubrirás, que tú serás mi escudo, que tú serás mi fortaleza, que tú serás quien me guarde y me libre de todas estas cosas. Y también, Señor, dice que no temeré al terror nocturno. Dígale: no temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. ¿Por qué? Porque, Señor, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Ciertamente con mis ojos miraré la recompensa de los impíos. Dígalo conmigo, dígale: yo miraré la recompensa de los impíos. Y no me estoy jactando de esto. Ten misericordia del que no conoce tu nombre. Ten misericordia del que no conoce. Dígale: pero yo veré la recompensa de los impíos. Dígale: yo veré la recompensa de los que se levantan alrededor de mí a hacerme daño. Y estoy viendo eso, el Señor me está mostrando eso, que hay gente que se levanta en medio de ti a hacerte daño. No sé para quién o para quiénes, pero estoy viendo eso. Y veo como alguien que se levanta con púas como para poder hacer daño. Y en el nombre de Jesús, dígale: Señor, oro en esta hora este versículo. Dígale: Señor, con mis ojos miraré la recompensa de los impíos. Dígale: líbrame, Señor, de la impiedad. Sáname y permíteme reconocer mis malos caminos, las cosas que deben ser enmendadas, para que cuando llegue el día del juicio, cuando llegue el día en el que tenga que ser pesadas las cosas, dígale: yo pueda ser librado de todo mal, porque tú no mezclas, tú no juntas, Señor, al justo con el injusto, no das la misma recompensa. Y dice que los justos verán con sus ojos la injusticia. Señor, y yo te hablo con autoridad de esta palabra, hermano, en esta noche. Yo declaro esto porque yo he visto, Señor, cómo la injusticia de otros, tú no la juntas, Señor. Tú sacas a la luz al injusto y lo avergüenzas.
Dígale avergüenza, dígale a los injustos, a los que se levantan para hacerle daño a la iglesia, a los que se levantan a hacerle daño a los hijos de Dios, a los que se levantan, Señor, para los que están en línea. Oro en el nombre de Jesús, todos aquellos que se levantan para hacerle daño a mis hermanos, que se levantan para injuriarles, que se levantan para, Señor, de alguna manera producirles terror, desgaste, desánimo. Porque tú no juntas, Señor, al justo con el injusto. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Jehová como mi esperanza. Dígalo conmigo, he puesto a Jehová como mi esperanza, al Altísimo por mi habitación, y no me sobrevendrá mal. Dígale, no me sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará mi morada. Pues tus ángeles mandarás cerca de mí a que me guarden en todos mis caminos, y con las manos me llevarán para que mi pie no tropiece en piedra. Líbrame del tropiezo, dígalo conmigo, líbrame del tropiezo del desánimo. Líbrame del tropiezo de la falta de fe. Líbrame del tropiezo de la falta de búsqueda. Líbrame del tropiezo aún de mí mismo. Líbrame, Señor. Que tus ángeles me den fortaleza para vencer. Y espada desenvainada, Señor, esta noche. Y sobre todo para los chicos, en su noche y en sus noches. Guárdalos de los sueños nocturnos, de los terrores placenteros que luego les traen problemas muy complejos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su asiento. Yo sé que esta oración fue dirigida, hermano. ¿Sí? Y yo no sé si hay gente que de repente pues se está levantando. No es que toda la gente le tenga algo en contra, pero si el Señor lo mostró es por algo. Y si el Señor tiene que sacar a la luz de repente, algo va a salir por ahí, algo se va a reventar, ¿sí? Pero usted esté tranquilo, porque es preferible que se reviente para que salgan ahí los justos y los injustos. Amén. Pídale ángeles, ore al Señor para que le pida ángeles. Dios mediante, si todo sale bien, ya buscaremos la prédica, voy a tratar de buscarla. Me refiero a buscarla, quiere decir a estudiarla, para ver si les puedo enseñar cómo opera el mundo angelical y cómo es eso a lo que usted tiene acceso y tal vez desconoce. Y es muy importante que lo aprenda. No sé si este sábado, puede ser que el martes se lo tenga, pero trate de estar siempre ahí listo y conectado. Amén. Déjenme darles un saludo antes de irme a Alexandra Ramos, a Areli, a Jimena, a Mari, a Paula, a Paulina desde Quito, bendiciones, a Tati, Tati está acá, bueno, sí, a Tati, que también está acá, y a Vivi, amén, un abrazo fuerte, sí, para todos, Dios me los guarde. Vamos a orar por las ofrendas, le voy a pedir a Yanela que ore. Tenga listas ofrendas, hermano, ¿ya? Padre, te damos gracias, Señor, por esa palabra poderosa. Gracias por la advertencia que nos das, Señor. Gracias porque tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro gozo, Señor. Vamos a extender nuestra mano de aquello que tú ya nos has bendecido, Señor. Te ruego, Rey de misericordia, que abras las fuentes, Señor, para la iglesia también, Señor, y que todos puedan tener esa prosperidad también en sus finanzas, Dios. Que aún seamos fieles en lo poco para que en lo mucho, Señor, también tú te manifiestes, Señor. Te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces pueden ofrendar, añado a esa oración, que sean prosperados, que el Señor les dé para que puedan multiplicar. Padre, vamos también a salir, no sin antes recordar, los días martes tenemos reunión 7:30, no sé si por los apagones que van a haber, posiblemente por los apagones, tal vez empecemos la reunión a las 7, para irnos 9:30 y que no tengamos problemas por lo de la luz. ¿Cuándo empieza? ¿Este sábado? Es el miércoles, ¿no es hasta el sábado? ¿Solo es mañana? Ya, entonces yo estoy confundido, les pido disculpas, yo tuve...
Ok. Si en un caso coincide con la hora, para ver si nos reunimos un poquito más temprano, dependiendo cómo esté. Sí. Sí, a las 10 de la mañana, 10 de la noche empieza. Sí. Ok. El ayuno de mañana igual está vigente de 8 a 12 del día. El día sábado igual sigue lo que es la reunión de 7:30 a 9:30, 10 de la noche. La oración también Yanela la está llevando a cargo a las 5 de la mañana. ¿Sí? Para los que quieran pues estar presentes en la oración. Amén. Bueno, vamos entonces a orar para despedir. Bendigo a cada persona que nos está acompañando el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, bendecimos tu nombre, exaltamos tu presencia. Nos vamos a retirar, pero sabemos que tu presencia nos acompaña. Gracias por darnos esta herramienta de batalla y entender que los terrores nocturnos y los terrores del día y de la noche no son solamente los que podemos pensar a la luz de nuestros ojos, sino también con una ley que opera el mundo espiritual. Señor, llévanos con esta libertad, ayúdanos, fortalécenos y permítenos que esta semana sea una semana de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, será una semana de victoria. Dígale, y veremos la recompensa del justo. Diga, no habrá justo desamparado ni simiente que mendigue pan en tu nombre, porque creemos y tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos despedidos.